Bueno, le decía, hoy vamos a trabajar sobre soluciones. Ya empezamos a trabajar la clase pasada y ahora vamos a profundizar en cuanto a lo que se refiere, al cálculo de concentración normal y molar, ¿sí? O lo que es lo mismo, la normalidad y la molaridad, ¿sí? Acá está mi nombre en la presentación, pero tanto René como Johnny participan tanto de la clase como de la preparación de los materiales, por una cuestión de porque yo iba a estar al frente de la clase nada más, ¿sí? Eh, Antes que nada, arranquemos con algunas definiciones, ¿sí? La molaridad es una medida de concentración que expresa la cantidad de moles de soluto por litro de solución, ¿sí? Esto, como definición, nos indica que la molaridad es la relación entre los moles de soluto y los litros de solución, como dice la definición, digamos, ¿sí? La molaridad es una unidad de concentración que expresa la cantidad de moles de soluto por litro de solución. O sea, molaridad es moles por litro. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer un cálculo, vamos a tener que realizar las conversiones de forma que al final de estos cálculos el resultado me quede expresado como esa relación, ¿sí? Como los moles de soluto dividido los litros de solución. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el caso del sulfato cúprico, que es 5,2% peso volumen soluto solución, ¿cómo haríamos nosotros para saber la concentración molar de esta solución? Es decir, nosotros tenemos una solución cuya concentración sabemos que es 5,2% peso volumen soluto solución. Esa concentración se puede expresar de muchísimas formas. Es la misma concentración, es la misma solución, pero se puede expresar de muchas formas, ¿sí? Peso volumen, peso en peso, soluto solución, soluto solvente, etc. ¿Sí? Y también en molaridad y también en normalidad. ¿Cómo nosotros tendríamos que hacer para convertir esta concentración en expresarla de otra forma en molaridad en este caso? ¿Sí? Tenemos que partir de la base que la molaridad, como dijimos, son los moles de soluto, dividido los litros de solución. Entonces, lo que tenemos que hacer es, partiendo, bueno, en realidad esto no sería molaridad, esto sería la concentración, todavía, digamos, ¿sí? A ver, me refiero a esta M, todavía no sería molaridad, ¿sí? Yo parto de 5,2 gramos de soluto por 100 mililitros de solución, que es la concentración masa volumen, ¿sí? Es esa la definición. Entonces, yo partiendo de esa concentración, lo que voy a hacer es realizar las conversiones necesarias para que esta concentración se exprese en molaridad, ¿sí? Entonces, lo que hago es multiplico, primero no necesariamente primero, pero necesito que el volumen de solución esté expresado en litros de solución. Entonces yo multiplico por este factor unitario de forma que estos 100 mililitros poder pasarlos a un litro. ¿Están manejando conversión de unidades, Romina y Fiorella, no? ¿Entienden bien eso o quieren que profundicemos un poquito más? Si podría yo lo escucho medio cortado, pero si podría profundizar un poco más para que me quede más claro, podría ser. Bien. Bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a prender mi video. A ver, ahora se debería ver mi... Ustedes están viendo mi hojita ahora, ¿cierto? Sí, sí. Sí, yo sí. Bueno, entonces, partamos de la base que como una propiedad de la
multiplicación, si yo multiplico algo por 1, obtengo el mismo resultado, ¿cierto? O sea, 7 por 1 sigue siendo 7 y cualquier número que yo multiplique por 1 sigue siendo ese mismo número. Entonces, lo que yo hago es, yo sé que 1 litro es igual a 1000 mililitros, ¿cierto? Eso es así. Entonces, yo lo que hago es despejo de acá y obtengo que 1 litro dividido 1000 mililitros es igual a 1. ¿Eso es correcto? Entonces, como esto es igual a 1, entonces, si yo a algo lo multiplico por 1, o lo que es lo mismo, lo multiplico por este factor unitario, el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? El resultado va a seguir siendo el mismo. Entonces yo puedo multiplicar a mi concentración por 1, entre comillas, por este factor unitario, ¿sí? De forma que a mí se me simplifiquen los litros con los mililitros, ¿sí? Y de esa forma obtener la misma concentración, pero expresada en otras unidades. Eso se usa en conversión de unidades, se usa muchísimo, ¿sí? Y acá yo di un ejemplo de intercambio de cambio de unidades de volumen, pero así como este caso, se puede partir de cualquier factor unitario, de cualquier cambio de unidades que yo necesite, ¿sí? Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla. Lo que hice acá fue multiplicar por este factor unitario de forma que a mí se me simplifiquen estos mililitros con estos mililitros. Porque yo lo que necesito es que el resultado me quede en litros en el denominador. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Entonces, yo lo que hago es multiplicar por un factor unitario de forma de cambiar las unidades, pero que no modifique la igualdad. ¿Sí? Entonces, también multiplico por este otro factor unitario, que si ven en mi hojita, yo sé que 1 mol de sulfato cúprico es igual a 159,61 gramos de sulfato cúprico, ¿sí? De soluto voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, yo de acá puedo pasar esto dividiendo o dividir ambos miembros por 159,61, ¿sí? Y me va a quedar que 1 mol de sulfato cúprico dividido 159,61 gramos de soluto es igual a 1. Entonces, multiplico a esta igualdad por 1, entre comillas, o mejor dicho, por este factor unitario, ¿sí? Como lo multiplico por un factor unitario, la igualdad se sigue manteniendo. ¿Sí? Lo de la izquierda del igual sigue siendo igual a lo de la derecha del igual. ¿Sí? Entonces, multiplico por ese factor unitario y obtengo así, ¿qué voy a obtener? El resultado. Los mililitros se cancelaron con los mililitros. ¿Sí? Los gramos de soluto se simplificaron con los gramos de soluto. Y el resultado me va a quedar en moles de sulfato cúprico dividido litros de solución. ¿Sí? Que sería ese el resultado, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Fui más o menos claro? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con regla de 3. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que en el video salga más grande, ¿sí? Bien, nosotros teníamos que teníamos una solución
5,2%, peso-volumen, soluto-solución, y esto era sulfato cúprico. ¿Sí? Entonces, el enunciado me pedía que yo calcule esta concentración, que la pase a molaridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cómo son las conversiones que yo debo realizar? ¿Sí? Yo sé que tengo estos 5,2 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Yo lo que tengo que hacer es, por la definición de molaridad, llevar esto a moles por litro. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es, si yo sé que tengo 5,2 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, en 1000 mililitros de solución, que es 1 litro, ¿cuántos gramos de soluto voy a tener? ¿Sí? Entonces, hago esta regla de 3 y el resultado me queda 52 gramos de soluto. ¿Sí? Esos 52 gramos son los que yo tengo en 1 litro. ¿Sí? Pero a su vez, yo sé que 1 mol de sulfato cúprico son 159,61 gramos de soluto, ¿cierto? Entonces, 52 gramos de soluto, que es lo que yo tengo en este litro de solución, ¿cuántos moles van a ser? ¿Sí? Este por este dividido este me da 0,3258 moles. Entonces, yo sé que en 1 litro de solución tengo 52 gramos de soluto, pero estos 52 gramos de soluto equivalen a 0,3258 moles, que los tengo en 1 litro de solución. Es decir, tengo 0,3258 moles de soluto en 1 litro de solución. Es decir, que mi concentración molar va a ser igual a 0,3258. ¿Se entendió eso? ¿Quedó más o menos claro? Sí. Bien. Ahí acabo de ver el chat, que me escuchan entrecortado. Les pido disculpas, no hay mucho que pueda hacer. ¿Se entiende igual o no? Yo lo escucho bien, profe. Bueno. Continuamos entonces. Vuelvo a compartir mi pantalla. ¿Sí? Ahora bien, la normalidad es otra unidad de concentración que se expresa como la cantidad de equivalentes de soluto en 1 litro de solución. También van a encontrar equivalente gramos, ¿sí? Pueden encontrarlo de ambas formas, ¿sí? Ahora bien, ustedes me dicen, bueno, perfecto, hasta ahora teníamos un mol de soluto en 1 litro de solución, pero para saber cuántos equivalentes tengo, primero tengo que saber qué es un equivalente. ¿Sí? Un equivalente es la cantidad de masa de soluto que se necesita para liberar un mol de electrones, de protones o de oxidrilos, dependiendo de qué tipo de compuesto estemos hablando. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, puede ser también un mol de carga, ¿sí? Que eso no figura en la definición, pero puede ser también un mol de carga. Por ejemplo, nosotros en el caso anterior del sulfato cúprico, el sulfato cúprico se disocia liberando iones sulfato. Voy a compartir acá, voy a escribirlo acá en mi hojita un poquito. ¿Sí? El sulfato cúprico se disocia en iones cobre más 2 y
iones sulfato, ¿sí? Entonces, libera 2 cargas positivas y 2 cargas negativas el sulfato cúprico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a la definición de normalidad, vamos a saber que un equivalente es la cantidad de masa de soluto que se necesita para liberar un mol de electrones, protones, oxidrilos o cargas positivas y negativas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular eso? Dividiendo la masa molar por la cantidad de protones, oxidrilos, cargas o electrones que intervienen, ¿sí? Entonces, en el caso del sulfato cúprico, por ejemplo, ¿por cuánto deberíamos dividir la masa molar? Tengan en cuenta que el sulfato cúprico libera, o sea, el ion, tanto los iones, el ion sulfato como el ion cobre, tienen 2 cargas cada uno, ¿sí? Entonces, yo con un mol de sulfato cúprico voy a liberar 2 moles de cargas positivas y 2 moles de cargas negativas, ¿sí? Por lo tanto, y por definición, ¿sí? Yo a la masa molar, si la divido por 2, medio mol me va a liberar medio mol de sulfato cúprico me va a liberar un mol de cargas positivas y un mol de cargas negativas. ¿Se entiende? Entonces yo lo que voy a tener que hacer es dividir la masa molar por el número de cargas que yo tenga en los iones en este caso, ¿sí? En el caso de los ácidos, por la cantidad de protones, en el caso de los oxidrilos, de los hidróxidos, por la cantidad de oxidrilos, y más adelante, cuando veamos reacciones redox, por la cantidad de electrones que intervienen en esa semiecuación, ¿sí? ¿Se entendió el concepto de equivalente? Es importantísimo que se entienda eso. Perfecto. Continuamos entonces. Si René o Johnny quieren aportar algo, pueden interrumpirme, o cualquiera que necesite decir algo puede interrumpirme sin problema. Bueno, entonces, partamos de un ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos una solución de cloruro de sodio de 51,7 gramos por litro, ¿cómo podemos expresar esa concentración, que aquí está en gramos por litro, en concentración normal o normalidad? ¿Cuál sería la normalidad de esa solución? ¿Cómo haríamos para calcular? Tenemos que, una vez más, calcular, como por definición, el número de equivalentes en un litro de solución. A diferencia del caso de la molaridad, que eran moles, acá tenemos que ver cuántos equivalentes tenemos, ¿sí? Entonces, la normalidad, por definición, es el número de equivalentes de gramos por litro de solución, ¿sí? En el caso de esta solución, nosotros partimos de una concentración, no es normalidad todavía, ¿sí? De una concentración de 51,7 gramos por litro, y nosotros sabemos que un equivalente de cloruro de sodio es igual a la masa del cloruro de sodio, que es 58,4 gramos, dividido la cantidad de cargas que libera el cloruro de sodio cuando se disuelve, ¿sí? Cuando se disocia, que va a ser igual a ¿cuánto? Tanto el sodio como el cloro tienen una única, esta oxidación más uno el sodio y menos uno el cloro, ¿sí? Entonces van a liberar un mol de cargas positivas y un mol de cargas negativas cuando se disocie un mol de cloruro de sodio. Entonces voy a estar dividiendo por 1. ¿Se entiende eso o no? Ahora igual lo voy a volver a repasar, ¿sí? Entonces yo de acá, gramos se van con gramos, ¿y qué va a ocurrir? Que el resultado me va a quedar en equivalentes por litro, ¿sí? Equivalente de cloruro de sodio por litro de solución. Y como esa es la definición de normal,
¿sí? Si yo expreso en equivalentes por litro, el resultado también se podría decir que está en normal. Entonces, una solución de cloruro de sodio de 51,7 gramos por litro es una solución 0,8853 normal. ¿Sí? Otra forma de hacer ese cálculo, voy a dejar de compartir mi pantalla un ratito para que se vea más grande en el video, ¿sí? Es decir, que nosotros habíamos dicho que el número de equivalentes se calculaba dividiendo la masa molar por el número de cargas que se liberan, ¿sí? En este caso, cargas porque estamos hablando de sales, ¿sí? Entonces, yo tengo que el cloruro de sodio se disocia en iones sodio más iones cloruro, ¿sí? Entonces, como yo estoy liberando por cada mol de cloruro de sodio, yo estoy liberando un mol de cargas positivas y un mol de cargas negativas. Por lo tanto, un equivalente de cloruro de sodio, un equivalente de cloruro de sodio va a ser igual a 58,4 gramos de cloruro de sodio, que 58,4 es, ¿esto de dónde sale? De la masa molar dividido N, donde N son las cargas que se liberan, ¿sí? Como la masa molar es 58,4 y N es igual a 1, entonces un equivalente es igual a la masa molar en este caso. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando el número de cargas sea igual a 1. En esos casos, un equivalente coincide numéricamente con la masa molar, ¿sí? Bien, entonces, yo lo que sé es, voy a volver a escribir esto, que un equivalente de cloruro de sodio es igual a 58,4 gramos de soluto o de cloruro de sodio, ¿sí? Y 51,7 gramos, ¿cuántos equivalentes van a ser? ¿Sí? Hago la regla de 3 y el resultado me da 0,8853 equivalentes, ¿sí? Pero yo, como esto lo tengo en 1 litro de solución, porque eso es lo que me decía mi problema, ¿sí? Este número de equivalentes está en 1 litro. Y si ese número de equivalentes está en 1 litro, entonces la solución es 0,8853. ¿Sí? Bueno, continuamos con otro ejemplo. ¿Se entendió esto, no? Continuamos con otro ejemplo, ¿sí? Que es el caso del sulfato cúprico. Partimos de una solución, 52,5 gramos por litro. Entonces, una vez más, la normalidad es el número de equivalentes, ¿sí? Dividido los litros de solución. Entonces, yo parto, una vez más, esto no es normalidad todavía, esto es concentración. La normalidad va a ser igual a los gramos por litro que yo tenga por 2 equivalentes de sulfato cúprico dividido 159,61 gramos. ¿Eso de dónde sale? De aquí. Como, recuerden la definición de equivalentes, ¿sí? La cantidad de equivalentes, o sea, un equivalente es igual a la masa molar dividido N, donde N es el número de cargas positivas o negativas que se liberan, ¿cierto? Entonces, si yo de acá despejo, puedo decir que N equivalentes es igual a la masa molar, ¿sí? Y N, en este caso, sería 2, porque se liberan 2 cargas, tanto positivas como negativas. Entonces, para el caso del sulfato cúprico, yo puedo decir que 2 equivalentes son iguales a 159,61
61 gramos de soluto o de sulfato cúprico. ¿Se entiende? Y si esto es igual a esto, yo puedo pasar dividiendo, si dos equivalentes son iguales a 159,61 gramos, yo lo que puedo hacer es pasar dividiendo 159 y me queda que dos equivalentes dividido 159 gramos, 61 gramos, es igual a 1. Y acá tengo un factor unitario que a mí me permite reemplazar en mi ecuación, y de esa forma obtener, poder hacer el cambio de unidades que yo necesito. ¿Sí? Entonces, de esta multiplicación, yo puedo simplificar gramos de soluto con gramos de soluto, y el resultado me va a quedar en equivalentes por litro. Y como el resultado es en equivalentes por litro, eso es igual a la normalidad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Puede explicar, profe, la última parte porque se cortó y en la plata no se dio bien, digamos? Se fue muy para abajo su fibra y ahí no hay más. Explique la parte de la conversión de unidades. No sé si se me entiende. Sí, la parte de la conversión de unidades o el factor unitario que hice. ¿Vos querés que explique de dónde sale esta parte? ¿Querés que explique de dónde sale esta parte? ¿De dónde sale esto? ¿Eso es lo que querés que explique? La parte de 2 equivalentes de sulfato cúprico dividido 159,60. Es la última parte de la conversión que usted dijo. Lo último. Bueno, dejo de De compartir. 2 equivalentes, eso, lo último. Dividido en Dejo de compartir mi 169, pantalla. eso. Habíamos dicho que habíamos dicho que 2 equivalentes eran igual a 159,61 gramos de soluto. ¿Sí? Entonces, yo de acá, de esta equivalencia, puedo pasar dividiendo 159,61 gramos de soluto, ¿sí? Puedo pasar dividiendo, y por lo tanto me queda que 2 equivalentes dividido 159,61 gramos es igual a 1. Y como esto es igual a 1, esto también es igual a 1 y es un factor unitario. ¿Sí? Yo a esto lo puedo multiplicar por mi concentración sin alterar la igualdad. ¿Sí? Que ese es el concepto de factor unitario. ¿Sí? Entonces, yo lo que había hecho acá fue a estos 52,5 gramos por litro, lo multipliqué por ese factor unitario, de forma que a mí los gramos de soluto se me cancelen con estos gramos de soluto, y el resultado me quede en equivalentes por litro, en lugar de gramos por litro. ¿Ahora se entendió?